Para trabajar en una veterinaria necesitas actitud y aptitud. La aptitud te la enseñan en la universidad y luego cuando estás trabajando te vas actualizando a través de tu experiencia y la experiencia de tus colegas. Pero, ¿y la actitud? Hola estudiantes, muchas gracias por venir. En esta oportunidad vamos a hablar de la inteligencia emocional, importante para la vida universitaria, para el trabajo. Ahora, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Para qué te sirve? Y 5 ejemplos que vas a usar en la vida laboral. Empecemos. La inteligencia racional es el desarrollo del intelecto, mientras que la inteligencia emocional es el desarrollo de las emociones. El término fue usado por primera vez por Wayne Payne en 1985 en su tesis doctoral El desarrollo de la inteligencia emocional. Y en 1989 Stephen Covey escribió su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Acá te dejo un enlace a un video muy especial para mí, que cambió mi vida. Ahora, luego en 1995 Daniel Goleman escribió su libro Inteligencia Emocional, que hizo del término muy popular. Él popularizó el término. Ahora, a la inteligencia racional tenés que desarrollarla, tanto en la primaria, secundaria, la universidad y después a través de los años. Y a la inteligencia emocional también la tenés que desarrollar. Ambas inteligencias conviven entre sí y se afectan mutuamente y por toda la vida. Algo que hay que tener en cuenta, que tanto los padres de familia como los educadores no conocen mucho la importancia de la inteligencia emocional, por lo que queda a un lado en la educación. Por eso es muy importante que te interiorices con este tema. Ahora, a la inteligencia racional la podemos también llamar aptitud y la inteligencia emocional también la podemos llamar actitud. Y ambas son muy importantes para la vida laboral, inclusive la vida laboral veterinaria. La inteligencia emocional te sirve a 3 niveles. El primero es personal. El segundo es interpersonal, con tus amigos, familiares. Y el tercero es cuando hay un grupo de personas con un objetivo definido. Ahora, hablemos del primero. A nivel personal te permite reconocer tus propias emociones. Saber que frente a un estímulo vos podés elegir las decisiones que vos quieras. Manejar la rabia, la ansiedad, evitar la depresión y ser más feliz. Saber de dónde venís, saber hacia dónde vas, poder tomar decisiones con respecto a tu vida, qué es lo que querés para tu vida. Eso es con respecto a nivel personal. A nivel interpersonal es una forma de comunicación no verbal. O sea, vos cuando estás frente a una persona, según la actitud, según cómo se para, cómo camina, cómo te mira, si sonríe, los ojos, te vas a dar cuenta su estado emocional. Es una forma muy buena para saber qué decir, qué no decir. Eso hablamos un poco en el video anterior de un caso particular en la veterinaria. De en qué momento saber si la persona está herida o está bien. Puedes detectar eso para evitar ciertas palabras y evitar conflictos. Eso es a nivel interpersonal. Eso te puede servir para cualquier familiar, para cualquier amigo y poder saber tratar a esa persona. Y después el próximo nivel es a nivel cuando estamos en un grupo de personas con un objetivo. Esto puede ser en un grupo de trabajo, es lo más común. Por ejemplo, en el trabajo tenés 2 situaciones en este grupo de personas con el objetivo. Tenés el liderazgo y la manipulación. El liderazgo es cuando el líder, el que tiene el objetivo y todos los demás, los seguidores, por ejemplo, el jefe de la empresa o de la veterinaria y los empleados, tienen un objetivo en común y todos salen beneficiados. La manipulación es cuando el jefe, por decirlo así, tiene un objetivo personal y es para su propio beneficio. Utiliza a los demás para su propio beneficio.
Esas serían las grandes diferencias. Y bueno, algo muy importante, al desarrollar tu inteligencia emocional, podés liderar tu vida, liderar a los demás y llevarlos a todos a un lugar mejor. Por ejemplo, lo que es mejor para tu familia o tus amigos o tus compañeros de trabajo, y evitar ser manipulado por personas que tienen este conocimiento y quieren sacar provecho de vos. Frente a un mismo resultado, la inteligencia emocional cobra una importancia muy alta, ya que a nivel subconsciente tomamos decisiones que por X motivo nos gusta más ir a tal veterinaria o a aquella veterinaria, a esta peluquería o a aquella peluquería, o voy a este kiosco o a aquel kiosco. Por algún motivo tomamos esas decisiones, no estamos todo el tiempo pensando a ver la inteligencia emocional que tiene aquel profesional, no sé, abogado. Por supuesto vamos a evaluar primero la aptitud, esa es la más importante. Después vamos a evaluar indirectamente o directamente, dependiendo del grado de conocimiento que uno tenga de las emociones, ese punto, la actitud. Eso depende de cada persona, pero sí o sí siempre se va a evaluar. Ahora, los 5 puntos más importantes en veterinaria son, empecemos, el propietario. Acá, como en todos lados, siempre hay personas que hacen lío, que les gusta andar por la vida quejándose de todo, son violentas. En internet los podemos llamar hater. Y en veterinaria también hay personas que vienen ya desde la entrada, te das cuenta, ya entran a la veterinaria gritando, nunca los viste, nunca te conocieron, pero por X motivo andan enojados por la vida. El segundo punto es un líder tóxico. Es, por ejemplo, el líder el jefe de trabajo, el jefe de la veterinaria que te trata mal, que te dice cosas para hacerte sentir mal. Ese es un jefe tóxico. Tengo muchas historias con respecto a este punto, pero lo dejamos para otro video. Después, el tercer punto es cuando tenés un paciente que está enfermo, que llevas el tratamiento y vos mismo te decís, yo a él lo quiero sacar adelante, no importa cómo, a todos querés que te vaya bien, con todos los pacientes, por supuesto, pero hay algunos que decís, principalmente los casos complicados, es un problema de piel, es un problema de piel, va a salir adelante, lo vamos manejando, pero si es un problema complicado, que necesita un tratamiento bastante minucioso, un paciente particular, y ahí decís, yo lo voy a sacar adelante, te comprometés, decís, yo lo voy a sacar adelante, y de repente se te muere. Es un dolor tremendo eso, es un dolor tremendo. Ese es el tercer punto. El cuarto punto. El cuarto punto es cuando tenés que hacer una eutanasia. Por algún motivo tenés que hacer una eutanasia. Es como... Hay una canción de Bronco, es algo similar, más o menos para que lo puedas entender. Hay una canción de Bronco, creo que es una banda mexicana, que dice que se murió mi amigo Bronco, es un caballo, lo tuve que terminar y bueno, resulta que las patas de atrás se quebraron y por más que a él le dolieran, lo tenía que sacrificar. Es algo similar, es algo que sentimos los veterinarios cuando tenemos que hacer la eutanasia. Sabemos que es lo mejor para la mascota, para que no sufra, pero igual, es difícil. Ese es el cuarto punto. Ahora, antes de pasar al quinto punto, te quiero contar que el primer punto y el segundo punto lo puedes encontrar en cualquier trabajo. No es exclusivo de veterinaria. En veterinaria también pasa, pero en cualquier trabajo puede estar el primer y el segundo punto. El tercer punto ya es a nivel medicina. Puede ser medicina de humanos también. Las enfermeras también les puede pasar eso. A los doctores también les puede pasar eso. El cuarto punto, el de la eutanasia, ya es exclusivo de veterinaria. Y con respecto al quinto punto,
es el suicidio. Los veterinarios, es conocida esta profesión por tener la mayor cantidad de suicidios. Yo me enteré de esto después de recibirme, antes no lo sabía. Si tal vez cuando yo empecé a estudiar veterinaria me hubieran dicho este dato tenebroso, no sé cuál hubiera sido mi decisión. Pero bueno, yo me enteré después de recibirme. Y después busqué datos, dije, esto capaz que es como esas cosas chusmas del barrio que te dicen y nunca nadie sabe si es verdad. Pero bueno, nunca encontré datos así comparándolo con otras profesiones. Hasta ahora no encontré datos. Un estudio así científico que diga de cada 100 veterinarios X cantidad en comparación con abogados, en comparación con médicos, en comparación con, no sé, psicólogos. Desconozco, nunca encontré un estudio científico de eso. Pero bueno, tanto se comenta, en el barrio se comenta que, por decirlo de una manera, ¿no? En internet encontré por todos lados veterinarios diciendo que esta es la profesión con mayores suicidios. A mí no se me ocurriría jamás en la vida pensar en algo así, no se me ocurre. Pero bueno, el tema es que si no manejas los 4 puntos anteriores que nombré recién, y además estos 4 puntos anteriores te pueden llevar a ansiedad, depresión, que eso es común en veterinarios, ansiedad y depresión. Y si a eso le sumas el factor X, que es el factor individuo de cada uno, que nunca lo vamos a conocer porque es propio de cada individuo, ahí puede desencadenar en suicidio. Bueno, ahora hablemos algo. Los veterinarios de 60 años, si yo les digo, ¿qué tanto conoces de tus emociones? Me va a mirar raro. ¿Escuchaste alguna vez de inteligencia emocional? Y si tenemos confianza, capaz que me dice, vos sos gay. Es otra generación, algo ya es, viste, por supuesto, es algo antiguo, por decirlo así. Descalificar a alguien a nivel emocional porque tiene emociones va a pensar que es gay, nada que ver. Pero bueno, es una mentalidad ya de antes. Ahora, con respecto a mi caso, mi generación, yo en particular descubrí la inteligencia emocional después de recibirme. Cuando me recibí empecé a trabajar y un día estaba en la veterinaria y dije, estaba sentado, así, me vino de la nada, tengo que aprender inteligencia emocional. Y ahí empecé la búsqueda. Ahora vos, estudiante que me estás mirando, que está en los primeros años de la carrera, ya sabés este concepto. O sea que estás más avanzado que los veterinarios de generaciones anteriores. Es algo súper positivo desde mi punto de vista. Así que bueno, espero que este video te haya sido de utilidad y te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video.